Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una reflexión que está en el libro de los Hechos y vamos a leer el capítulo 8, versículos 26 en adelante, que dice: un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Vamos a orar un momento. Padre, gracias te doy esta hora por darme este momento especial de compartir tu palabra y que esta reflexión, esta enseñanza que estamos leyendo de este pasaje, Señor, pueda ser de bendición para muchos que lo escuchen y que sea tu palabra misma obrando en el corazón de aquellas personas que necesitan de tu salvación. Pues te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todos sabemos que Felipe era uno de los apóstoles del Señor, era un evangelista, y un ángel, los ángeles saben muy bien que los ángeles son mensajeros del Señor, un ángel del Señor le va a decir a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Es obvio de que Felipe no tenía la menor idea de lo que le estaba diciendo el ángel, pero él sabía que era un ángel del Señor, era alguien que le estaba hablando. Ahora, nosotros tendríamos que pensar un poco acerca de este ángel, si es que realmente era un espíritu, era un ser. Bueno, cuando hablamos de espíritu, no estamos hablando de una persona propiamente de carne y hueso, estamos hablando de un ser que no tiene cuerpo, pero que se manifestó, o que también puede haber sido una persona, un ángel. Recuerden ustedes que los ángeles son mensajeros, y los mensajeros en la Biblia, por ejemplo en el libro de Apocalipsis, pueden hacer referencia a los pastores de una congregación. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en el detalle vamos a pensar que realmente puede haber sido un ángel del Señor, un ser celestial que se le apareció a Felipe en un momento dado y le va a dar unas indicaciones y le va a decir que se acerque, que vaya al desierto, no le va a dar más detalles. Dice: ándate al desierto, que por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza, y ahí se te va a indicar lo que tienes que hacer. A veces el Señor, pienso que nos va a guiar a lugares que nosotros no conocemos, no nos va a dar mayores detalles. Cuando Dios te envía a un lugar, no te va a decir todo lo que va a pasar allí, no te va a decir qué es lo que te espera. Simplemente tú sales en una actitud de fe y de obediencia porque consideras que es el Señor quien te está hablando. Así que dice aquí el versículo 2 que Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco,
Estamos hablando de un personaje, un funcionario, un alto funcionario encargado de administrar el tesoro de Candace, que era en ese tiempo la reina de los etíopes. Y este hombre había subido, había ido a Jerusalén, mejor dicho, para adorar a Dios. O sea, entendemos de que era un etíope que profesaba la fe de los judíos, creía en el Dios de los judíos. No tenemos mayor referencia sobre la profundidad de su fe, no tenemos mayor referencia con respecto a cómo él llegó a conocer al Dios de los judíos, que es muy probable que haya escuchado o haya leído, porque él recuerden que tenía una porción de las escrituras en sus manos y que le llamó la atención y le interesó mucho. Este hombre estaba ya regresando, ¿no?, a su país, estaba sentado en su carro y como dije, estaba leyendo una de las escrituras que era justamente del profeta Isaías. Entonces, en ese momento, el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, y ojo que al principio el que le habló a Felipe era un ángel, pero en esta ocasión es el Espíritu de Dios. Los ángeles, como dije, son mensajeros, ¿no? Los ángeles no te van a dar más que simplemente una noticia, nada más, ¿no? En este caso. Te van a decir algo circunstancial, pero no te van a dar mayor alcance. Sí, te van a dar un mensaje que viene del Señor. Pero en esta oportunidad, el versículo 29 del pasaje que estamos leyendo de Hechos capítulo 8, es el Espíritu de Dios. Ahora sí, es el Espíritu que le va a decir a Felipe. Hay que recordar que ya en este tiempo los apóstoles, la iglesia estaba creciendo, estaba desarrollándose tremendamente y era el Espíritu Santo el que estaba produciendo todo esto. Jesús ya se fue, él prometió mandar a un consolador, este consolador es el Espíritu, y es el Espíritu el que se encarga precisamente de mantener la unidad de la iglesia, de permitir que la iglesia crezca. Y ojo, importante, el Espíritu Santo es el que va también a ayudar al creyente en su crecimiento y desarrollo espiritual y a interpretar las escrituras. Porque las escrituras, el que nos ayuda, el agente importante que nos ayuda para interpretar las escrituras, es el Espíritu Santo. Mire, yo respeto mucho a los maestros de la ley, de las escrituras, respeto los seminarios, porque yo también estudié un seminario, respeto los institutos bíblicos donde se forman los pastores, respeto mucho las escuelas de formación teológica, bíblica, pero ellos no son los que nos dan la pauta con respecto a la interpretación de la Biblia. Ojo que también hay muchos centros de estudio y de preparación teológica que están totalmente desvinculados de la sana doctrina. Y no porque simplemente es un centro de formación teológica hay que pensar que ellos tienen la llave de la sabiduría y del conocimiento. No. El Espíritu de Dios es el encargado de guiarnos a toda verdad. El Espíritu es el que te va a ayudar a entender la palabra de Dios. Es el que te va a dar la llave del conocimiento y de la sabiduría y de la interpretación de la palabra del Señor. No estoy desmereciendo lo que hacen los hombres con respecto al estudio de la palabra, que es importante, pero si la llave de la sabiduría no está con ellos, no pasa absolutamente nada. Y podemos sacar cualquier interpretación de la Biblia, podemos sacar hasta herejías en la interpretación de la palabra, como es lo que lamentablemente hemos visto y seguimos viendo. Pero qué importante es que el Espíritu de Dios trabaje contigo cuando tú vas a estudiar o vas a predicar la palabra de Dios. Si la vas a compartir, mucho más todavía, porque se supone que a quien tú le vas a hablar de Dios, pues lo vas a ayudar para que él se acerque a Dios y entienda a Dios. Y no solamente eso, sino que
le entregue su corazón a Dios, porque esa es la finalidad de la evangelización. Vemos entonces que el Espíritu le va a decir a Felipe, mira Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe obviamente que no sabe absolutamente nada, porque no sabe quién está en ese carro, pero él está obedeciendo lo que le dice el Espíritu de Dios. Felipe se acerca deprisa al carro y al oír que el que estaba dentro, al hombre que estaba dentro, que era el etíope, que estaba leyendo al profeta Isaías, Felipe, bueno, le llamó la atención y le va a preguntar, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Yo creo que Felipe en ese momento, bueno, él hablaba hebreo, era judío, el etíope probablemente también lo hablaba, porque para leer las escrituras, supongo que esas escrituras estaban en hebreo, bueno, hebreo arameo, que eran ¿cómo se llama? Los idiomas en que fueron escritos el Antiguo Testamento, y seguramente entendía el idioma, porque también para que se desarrolle un diálogo entre él y el etíope tiene que haber usado un idioma, y lo más probable es que sea el idioma hebreo, es lo que yo pienso, ¿no? A menos que Felipe hable el etíope, bueno, pues no sabemos, no tengo mayor referencia de eso, pero lo cierto es que el hombre se metió en el diálogo con este etíope. Y es ahí cuando, después de que le hizo la pregunta Felipe al etíope, ¿acaso usted entiende lo que está leyendo? El hombre le va a responder y le va a responder con otra pregunta. ¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Yo te dije hace un momento que el Espíritu de Dios es el que justamente nos ayuda a entender. Pero para entender tiene que haber alguien que explique. Y por eso es que Dios lo había llamado a Felipe para que él se acerque, porque Dios había visto un corazón dispuesto y deseoso de conocerlo a él. Esto es importante. Mira, yo te digo una cosa. Dios mira los corazones de los hombres. Mira el corazón de todos. Mira tu corazón, mira mi corazón. Y Él ve si nuestro corazón realmente tiene el deseo de conocerlo, tiene el deseo de aprender de Él. Si Dios ve que en tu corazón existe el deseo de conocer a Dios, de conocerlo a Él y conocerlo profundamente, ¿tú crees que Dios se va a negar? Dios va a enviar a alguien que te va a ayudar precisamente para que tú comprendas y entiendas quién es Él, comprendas. De alguna manera Dios va a hacer que tu corazón no se quede frustrado ante el conocimiento y la sabiduría que Él te quiere impartir. Y vemos esto precisamente porque cuando Felipe se acercó, ya se entabló el diálogo, el etíope estaba en la nebulosa y quería saber qué es lo que está hablando Isaías, qué es lo que está diciendo. Él dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Yo quisiera comprender esto. Entonces, Felipe seguramente, como buen siervo de Dios y como conocedor de las Escrituras, como judío que era, le dijo, yo asumo que le dijo, te puedo ayudar. Yo entiendo de la palabra de Dios, comprendo la palabra de Dios. Entonces el hombre lo invitó a Felipe a subir, a sentarse con él. Y el pasaje de la Escritura, como dice el relato que estaba leyendo, era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Estaba leyendo esa porción de Isaías. Y como te dije, Dios estaba viendo que este hombre quería conocer en realidad, quería conocer sobre Jesucristo. Porque de quien está hablando acá Isaías es de Jesús. Y Felipe conocía a Jesucristo, porque había sido uno de sus discípulos, y porque lo había visto y porque había escuchado de su propia boca el Evangelio, porque era un hombre que había vuelto a nacer y porque también tenía la misión de evangelizar. Felipe era un evangelista. Y tenía entonces todas las credenciales y toda la autoridad de Dios para poder acercarse a este hombre
y poder darle a conocer la palabra de Dios. En otras palabras, Felipe lo iba a evangelizar, ¿no? Y bien, acá dice que, eh, versículo 34, el etíope estaba inquieto, estaba ansioso y le va a decir, dígame usted por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo está hablando o está hablando de otra persona? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe dice aquí el versículo 35, comenzando con ese pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Le habló del Evangelio. Qué gran oportunidad tuvo Felipe justamente para hablarle a un hombre así. Miren que Felipe también se sacó un poquito de la cabeza el prejuicio, un poco el nacionalismo judío de pensar que no, el Evangelio tiene que ser para los judíos. No, ya el Señor rompió con eso. Jesús dijo que ya no es así. Felipe también va a entender entonces que hay que evangelizar a los gentiles, hay que evangelizar a los que no son judíos, hay que llevarles la palabra de Dios. Pedro también tuvo su experiencia similar. ¿Te acuerdas cuando él estuvo en la casa de uno llamado Simón, que a su tocayo también estuvo en una azotea, y de pronto él vio un manto que descendía del cielo y vio reptiles, animales, y el Señor le va a decir, Pedro, mata y come. Y él dijo, no, Señor, yo no voy a poder comer nada inmundo. No llames tú inmundo lo que Dios limpió. Le está diciendo que ahora la evangelización es para todo el mundo. Los que ustedes consideran inmundos, el Señor quiere salvarlos. Son los gentiles. Y después Dios lo llevó a que predique el evangelio al centurión romano, junto con toda su familia y todos los que estaban reunidos. Cornelio, que se convirtió, y Pedro se dio cuenta que también Dios quiere salvar a los gentiles. Como sabía Felipe perfectamente que el que lo estaba guiando a este escenario era el mismo Espíritu de Dios, él no podía resistirse. Entonces él va a empezar, como dice acá el versículo 35, que Felipe tomó esa escritura que estaba leyendo el etíope de Isaías para anunciarle las buenas nuevas, para evangelizarlo. Y dice que mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ahora yo me pregunto, ¿por qué le dijo esto, por qué le preguntó, por qué le dijo esto el etíope a Felipe? ¿Por qué le habló del bautismo? Porque seguramente Felipe a la hora de evangelizarlo le habló acerca de Juan el Bautista, le habló acerca de Jesús, le habló que hay que creer en Jesucristo porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay que creer, sí, con el corazón, pero también hay que bautizarse como un testimonio de que efectivamente Cristo está en nuestras vidas. El bautismo en realidad no salva. El bautismo tampoco te va a cambiar la vida. Pero el bautismo sí es un testimonio ante el mundo, ante la gente, ante las personas que te rodean, de que tú has vuelto a nacer y lo estás testificando precisamente al bautizarte. Porque tú sabes que el bautismo es una simbología. Cuando te hunden en el agua, cuando el pastor, el ministro te zambulle en el agua, tú estás muriendo al mundo. Y cuando te levantas del agua es como que tú estás resucitando, pero para una vida consagrada a Dios. Ese es el simbolismo más sencillo que conocemos del bautismo, pero que representa eso en realidad. Porque tú has muerto al mundo al momento que creíste en Cristo. El mundo ya no tiene nada que ver contigo. Tú has vuelto a nacer para tener una vida consagrada solamente para Dios. Tu vida tiene que estar en las manos de Dios. Entonces el etíope se quedó sorprendido y dijo, después de escuchar la forma como Felipe le hablaba y Felipe como evangelista que era, y el Espíritu de Dios lo estaba usando a Felipe, ojo que no hay que olvidar eso, porque el Espíritu de Dios es el que habla, el que toca los corazones, es el que convence de pecado, es el que lleva a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Y esto es exactamente, todo este proceso estaba pasando en el corazón del etíope, para que finalmente él llegue a la conclusión de querer bautizarse, porque ya el Espíritu le estaba hablando y le ha hecho entender que el Mesías era el personaje de quien él estaba tratando de entender y comprender en el pasaje de Isaías. Muy bien, el hombre mandó parar el carro, dice,
y justo como vieron había un lugar donde había agua, los dos se bajaron y dice que Felipe lo bautizó. Felipe también permitió que este hombre pueda convertirse a Cristo Jesús. El Espíritu de Dios le habló al etíope, el Espíritu lo escudriñó, lo redargulló al etíope y permitió que este hombre experimente el nuevo nacimiento. Tú te vas a dar cuenta que la forma como sucede todo esto, desde que el hombre se convierte hasta que se bautiza, fue todo inmediato, fue instantáneo. No es como ahora, digamos, ¿no? Que en nuestras iglesias, bueno, la persona que se convierte, lo tenemos que hacer pasar por todo un proceso de formación teológica, le damos cursos de lo que llamamos verdades fundamentales, estudios básicos que pueden durar 2, 3 meses, 4 meses, tiene que estar puntual, tiene que asistir, y si no asiste o falta, decimos, bueno, después no tiene interés, o a algunos le ponemos condiciones, ¿no? Mira, tienes 7 clases, si faltas a 3 o 4 ya tienes que repetir el curso y hasta que se bautice, y si el hombre no puede, porque, bueno, pueden haber muchas razones, bueno, lo desestimamos, yo no, este no quiere bautizarse. Todo eso se saltó Felipe y dijo, mira, no te voy a meter en un curso de 3, 4 meses para que te bautices, basta con que tengas la convicción y la seguridad y creas que Jesucristo es el Señor, que Él murió por tus pecados, que Él vino al mundo, Él es el Mesías, y que si tú crees lo que dice Isaías sobre Él y crees que Él es el Salvador de tu vida, no hay ningún problema, te bautizo. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y él dijo, sí, bautízame. Lo bautizó. Y no vemos más el diálogo entre ellos porque acá dice el versículo 39, cuando subieron del agua, es decir, cuando los dos ascendieron de la laguna o del riachuelo o de ese lugar donde estaba el agua, dice que el Espíritu del Señor, una vez que ya cumplió el cometido para el cual Felipe había ido allí, de repente se lo llevó. Y yo pienso y digo, mientras el eunuco se estaba cambiando y se estaba de repente poniendo otra muda de ropa, y claro, obviamente que no lo va a hacer delante de Felipe, se fue quizás a su carruaje, ahí se secó, se cambió, y quizás al momento de salir para agradecerle a Felipe por haber experimentado este gran acontecimiento de su vida, dice aquí el eunuco no volvió a verlo, se desapareció Felipe. Quizá quiso agradecerle y decirle gracias Felipe porque me has hecho entender lo que yo no sabía, pero quería comprender. Ahora comprendo que Jesús es el Señor, es el Salvador, es mi Salvador, por eso que me he bautizado. De repente quería regalar una ofrenda y nada, Felipe ya desapareció. Y dice que el hombre no lo vio más a Felipe, Felipe desapareció del escenario y él siguió su camino alegre. Qué bueno. La persona que experimenta el nuevo nacimiento no está en dudas, no está en incertidumbre, no está pensando en que me estoy metiendo, de repente me están engañando, me están embaucando. No, no, él no piensa eso porque eso puede pensar que alguien no está convencido, no está persuadido. Pero el que está convencido de su fe, el que ha dado este paso importante de fe, se ha convertido y valora lo que está haciendo y entiende lo que está haciendo, porque esto es importante entenderlo. Creo que esta es una de las razones por qué mucha gente no se bautiza, porque no entienden, no comprenden la magnitud de la salvación. No comprenden, por eso es que se quedan ahí a medio camino y dicen, no, pero ¿para qué me bautizo? No, pero yo me bauticé cuando era niño, no, yo sí creo en Cristo, pero hasta ahí no me bautizo. Otros creen equivocadamente que si se bautizan se van a comprometer más con Dios, ¿no? Bueno, la experiencia pastoral que he tenido, he visto mucha gente que no se quiere bautizar y cuando les pregunto por qué no te bautizas, es que no estoy preparado todavía. ¿Preparado en qué? No sé, es que creen que bautizarse significa tener una vida más comprometida con Dios. Equivocado. ¿Sabes por qué? Porque desde el momento que tú te convertiste a Cristo, desde el momento que creíste en Cristo, ya te comprometiste con Él. Ya te dije que el bautismo no cambia. El bautismo no te hace más santo. El bautismo no te va a hacer más consagrado.
El bautismo solamente es un paso de fe, es un testimonio externo de una experiencia interna. Entonces el que no se bautiza porque tiene dudas, en realidad está dudando de su salvación. Probablemente no se convirtió de verdad. Por eso es que no quiere dar ese paso de fe. El cristiano que está convencido de su fe va a reaccionar igual que este etíope. ¿Qué impide que me bautice? Yo me quiero bautizar, claro, no tengo ningún problema. Estoy convencido. Creo que Jesucristo es el Señor y me bautizo. Y lo hizo. Y el Espíritu cumplió con su tarea. Ahora le va a decir a Felipe, bueno, Felipe, ni siquiera le dijo, despídete, vámonos a otro lado. El versículo 39, perdón, estoy en el versículo, se me fue un poco el pasaje, el versículo 39 dice que el Espíritu se llevó a Felipe, se lo arrebató, el eunuco volvió, pero no lo vio, pero se regresó alegre. No sabemos cómo se lo llevó a Felipe, bueno, algunos dicen que se lo levantó literalmente y se lo llevó volando por los cielos, así un arrebato, en un abrir y cerrar de ojos que nadie lo pudo ver. Es una interpretación. Miren, sea como fuere, que se lo haya llevado así, levantándolo, o que bueno, se lo llevó corriendo, o que haya desaparecido sin que lo haya visto el etíope, sí, puede haber muchas explicaciones, pero eso no es lo trascendental, creo yo. Lo trascendental es que este hombre volvió a nacer. Felipe cumplió con su encargo. Y acá dice, versículo 40, para ir redondeando lo que nos enseña el pasaje, que en cuanto Felipe apareció en Azoto, hasta allí lo llevó el Espíritu, se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos. Viajaba por los pueblos de Azoto hasta que llegó a Cesarea. No se fue a hacer un picnic, no se fue a un restaurante, bueno, debe haber comido algo por el camino, pero no se fue a divertirse ni a perder su tiempo en otras cosas. Los apóstoles sabían perfectamente la importancia del encargo que tenían y tenían una pasión por las almas perdidas, que no perdían su tiempo y predicaban el Evangelio. Como a veces, quizás esto no lo digo para atacar a nadie ni ofender a nadie, pero yo creo que en las iglesias hay muchos hermanos que pierden su tiempo en cosas secundarias y no predican, no evangelizan, no le hablan a nadie. Convierten los templos como especie de clubes sociales donde los hermanos que están allí se divierten, juegan, hacen sociales, comen, salen a la calle, hasta algunos se van hasta las discotecas incluso. Y te puedes imaginar a la iglesia yendo a la discoteca. ¿Crees que van a predicar en el Evangelio en una discoteca? Si muchos van solamente a divertirse. Pues nuestras iglesias están llenas de personas así, que no toman con seriedad ni responsabilidad la evangelización, que no le hablan a sus amigos, ni a sus vecinos, ni a sus familiares probablemente, pero a nadie más, que no tienen pasión ni amor por los perdidos, que están perdiendo su tiempo en cosas secundarias, en vanidades, pero no están cumpliendo con el encargo del Señor. En este tiempo Felipe era un personaje que hasta donde yo veo y percibo, era un hombre que quería predicar, era evangelista, Dios lo usaba, Dios lo usó haciendo sanidades, Dios lo usó salvando a las almas, no él, el Espíritu de Dios a través de él, pero Dios lo usó así. Y qué bueno fuera que nosotros como iglesia de Cristo, y no dudo de que hay hermanos que sí predican y hablan, y yo los veo por las redes sociales, que sí predican el Evangelio, que están en este tren de la evangelización, porque saben que estamos en los tiempos difíciles, porque saben de que la vida de todos nosotros pende de un hilo, porque el coronavirus está llevando mucha gente, y mucha gente que se está yendo se está muriendo sin Cristo. No solo por el coronavirus, se están muriendo por muchas enfermedades, se están muriendo de diferentes cosas, pero lamentablemente mucha gente posterga su salvación y dicen, no, ya cuando sea viejito me convertiré, ya cuando ya esté muriendo, ahí recién aceptaré a Cristo. Y muchos no llegan a viejitos,
y muchos no llegan ni al momento preciso en que ellos deben aceptar a Cristo. A veces la muerte los sorprende en un abrir y cerrar de ojos, se fueron de este mundo y lamentablemente no experimentaron la salvación. Querido amigo, querido hermano, yo te dejo esta reflexión porque mi deseo y mi oración es que Dios te haga a ti, como hizo de Felipe, un evangelista. No tienes que tener el don necesariamente, pero sí puedes hablar del evangelio a otros y permitir que otros conozcan a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Espero que sea así, que Dios te use y que Dios se glorifique a través de tu vida. Mi nombre es Walter Delgado y nos vemos en otra oportunidad. Que Dios te bendiga.